Todos lidiamos diariamente con tareas que nos dejan mentalmente agotados. Y, muchas veces sin entender verdaderamente por qué. Totalmente. Hay días en los que completar un par de correos electrónicos, te drena por completo. ¿Sí? O tomar una simple decisión de logística. Mientras que otras actividades que exigen un esfuerzo físico inmenso nos dejan con la mente clarísima, casi descansados. Es una paradoja tremenda que afecta a cualquiera en el entorno laboral moderno. Y por eso, el objetivo principal de nuestra exploración de hoy es responder una pregunta que suena aparentemente sencilla, pero que, si nos fijamos bien, estructura toda nuestra vida productiva. La gran pregunta de ¿cómo saber si una tarea es verdaderamente compleja? Exacto. Y para encontrar la respuesta, no vamos a basarnos en la intuición ni en anécdotas. Tenemos sobre la mesa un volumen impresionante de investigación académica. Un montón de literatura, la verdad. Sí, son más de 3 décadas de estudios, desde los modelos clásicos de 1986 hasta visiones revolucionarias sobre dinámicas de red, publicadas en 2015. Pasando por investigadores clave como Good, Campbell, Gill y Hicks, Liu y Lee y el equipo de Herrem. Analizaremos qué hace que un trabajo sea complejo, desde su anatomía más básica hasta el impacto de los equipos interactuando en tiempo real. Bien, vamos a desempacar esto, porque para entender la complejidad real, el primer paso que exige la literatura es hacer una separación fundamental. Así es, y esa separación es el punto de partida ineludible. Para analizar rigurosamente la complejidad, necesitamos aislar la tarea en sí misma, separarla por completo de la persona que la realiza. Que es algo que casi nunca hacemos, ¿verdad? Casi nunca. Durante mucho tiempo, tanto en la psicología como en el comportamiento organizacional, se solían mezclar las habilidades o las carencias del individuo con las características intrínsecas del trabajo. O sea, si yo soy malo para las matemáticas, digo que el reporte financiero es complejo. Exactamente. Pero la investigación nos dice que si queremos entender el ADN de una tarea compleja, tenemos que observarla como un ente independiente. Hay que separar la obra del artista, digamos, para poder medir sus dimensiones de forma objetiva. Esa separación aclara muchísimo el panorama. Básicamente, la ciencia nos pide dejar de confundir la arquitectura de un problema con el desgaste que genera resolverlo. Esa es la clave. Y esto nos lleva a un debate central que destaca en los textos de Donald Campbell de 1988 y en la revisión de Liu y Lee de 2012. Existe una confusión constante en la forma en que hablamos. Sí, la confusión entre que una tarea sea compleja y que sea difícil. Exacto. En el lenguaje cotidiano las usamos como sinónimos todo el tiempo, pero académicamente son conceptos diametralmente opuestos. Campbell ilustra esto rescatando un ejemplo clásico del psicólogo Edwin Locke, que me parece brillante. El de cavar los cimientos, ¿cierto? Ese mismo. Locke propone contrastar el hecho de cavar los cimientos de una casa a mano con plantar una flor exótica. Es un contraste excelente, porque va directo a la raíz del error de percepción. A ver, cavar una zanja enorme requiere un esfuerzo físico brutal, sostenido. Es innegable que es un trabajo muy difícil. Te va a tomar días y te va a llevar al límite físico. Claro, va a destrozar la resistencia de quien lo ejecute. Sin embargo, su nivel de complejidad es casi nulo. Estructuralmente hablando, es una acción binaria y repetitiva. Clavar la herramienta, mover la tierra y repetir. Cero complejidad. Cero. En el otro extremo, plantar una flor muy delicada no demanda un gasto calórico significativo. No vas a sudar, pero requiere entender y alinear múltiples variables simultáneas. ¿Variables como el clima, la tierra? Exacto. El nivel exacto de acidez de la tierra, la humedad ambiental, la exposición medida a la luz solar, los nutrientes del suelo. Es estructuralmente compleja, aunque no requiera fuerza física ni sea difícil muscularmente. Entonces, para que quede claro para quienes nos escuchan, la complejidad se refiere exclusivamente a las características objetivas de la tarea. El objetivo, sí. ¿Estamos hablando de cuántos caminos posibles hay para llegar a la meta? Si existen resultados múltiples o si hay variables que se cruzan entre sí. Por el otro lado, la dificultad tiene que ver con el esfuerzo percibido. Es la interacción entre la tarea, quien la ejecuta y el entorno. La dificultad es lo que nos agota. Lo fascinante aquí es cómo algo que es estructuralmente muy simple puede sentirse inmensamente complejo debido a factores completamente externos a la tarea misma.
Danos un ejemplo de eso porque creo que es donde más patinamos en las empresas. Claro, las fuentes mencionan el caso de un empleado recién contratado. Pensemos en una persona que recibe la tarea de completar un reporte rutinario, un formulario estándar de la empresa. Llenar unas casillas en Excel. Exacto. Objetivamente, la tarea carece de complejidad. Son 10 campos de texto. Pero, ¿qué pasa si la orientación que recibió este empleado nuevo fue incompleta? Ya empezamos mal. Y además, existe una falla sistémica de comunicación con la gerencia. No hay a quién preguntarle. La experiencia de esa persona cambia radicalmente. Se vuelve una pesadilla. La tarea experimentada se siente pesadísima, sumamente compleja por la falta de claridad. La persona sentirá que está descifrando un código secreto, a pesar de que las características objetivas del formulario sigan siendo absolutamente elementales. Entender esa diferencia es vital para no diagnosticar mal los problemas de productividad. Porque a veces queremos cambiar el formulario cuando el problema es la orientación. Totalmente de acuerdo. Y una vez que logramos aislar la tarea objetiva, necesitamos una forma de medirla. Aquí es donde entra el famoso modelo de Robert Wood, publicado en 1986. Un pionero en este campo. Wood propuso lo que podríamos llamar la anatomía básica de la complejidad, y la dividió en 3 grandes dimensiones. Que son fundamentales para entender de qué estamos hablando. La primera es la complejidad de componentes, que es básicamente un ejercicio de cuantificación. ¿Cuántos actos distintos se requieren y cuántas pistas de información diferentes hay que procesar? Contar las piezas del rompecabezas. Exacto. La segunda es la complejidad coordinativa. Esto introduce la variable del orden, señala la relación y la precedencia entre esos actos. Porque, por ejemplo, no es posible ensamblar el techo de un edificio antes de tener los muros de carga. El orden importa muchísimo. Claro, la secuencia es clave. Y la tercera dimensión de Wood es la complejidad dinámica. Esta ocurre cuando las relaciones entre las acciones y los resultados cambian con el tiempo, es decir, cuando las reglas varían durante el proceso de ejecución. Ese modelo tripartito de Wood fue el estándar de oro durante mucho tiempo. Permitió a las organizaciones empezar a mapear el trabajo de una forma mucho más científica. Separó las cosas en cajas claras. Identificó que el movimiento, la cantidad y el cambio temporal son los motores de la complejidad. Sin embargo, a medida que los entornos laborales se digitalizaron, se globalizaron, el modelo empezó a quedarse un poco corto. Claro, el mundo cambió desde el 86. Y el trabajo del conocimiento trajo nuevos matices. Pero a ver, si el modelo de Wood ya medía las partes, la coordinación y los cambios en el tiempo, ¿por qué los investigadores Liu y Li sintieron la necesidad de agregar tantas dimensiones adicionales en su investigación de 2012? ¿Qué se estaba escapando exactamente? Se escapaba la fricción invisible. Wood se enfocaba mucho en la mecánica de la tarea, lo táctil, lo procedimental. Liu y Li tomaron esa base y la expandieron a un modelo verdaderamente exhaustivo de 10 dimensiones. 10 dimensiones es un salto enorme. Lo hicieron para capturar las sutilezas cognitivas y ambientales que enfrentamos hoy en día. Ya no se trata solo de contar piezas y pasos. Agregaron dimensiones que capturan la incertidumbre y el ruido del entorno, que son factores que disparan la carga mental exponencialmente. Esas 10 dimensiones funcionan casi como una resonancia magnética de la tarea. Y para no abrumar a nuestra audiencia con una lista puramente académica, creo que podemos agruparlas. Sí, es mejor verlas por categorías. Algunas dimensiones tienen que ver directamente con el volumen, como el tamaño de la tarea, la variedad de las acciones o la complejidad de acción, que mide las exigencias cognitivas o físicas brutas. Todo lo que es la magnitud. Exacto. Otro grupo tiene que ver con la fricción estructural, cosas como la relación, que incluye la interdependencia y el conflicto entre partes de la tarea, o la demanda temporal, que es básicamente la presión del reloj operando en tu contra. ¡Exacto! Y el grupo más interesante de todos, a mi parecer, es el que aborda la incertidumbre pura. Las cosas que no podemos controlar tan fácil. Así es. Liu y Li introducen la ambigüedad, la novedad, la incongruencia, la variabilidad y una dimensión que resulta súper crítica en el mundo actual, la falta de fiabilidad. Hoy, esa es tremenda hoy en día. Es vital. Se refiere específicamente al desafío de operar con información inexacta o de dudosa procedencia. Y el punto analítico central aquí, lo que de verdad tenemos que entender, es que una tarea puede ser microscópica en tamaño,
pero paralizante si tiene altos niveles de falta de fiabilidad. Totalmente. Un ejemplo moderno clarísimo sería el de un analista financiero que debe decidir si aprobar o rechazar una línea de crédito basándose en dos reportes de auditoría diferentes. Es un caso de todos los días. El tamaño de la tarea en sí es de apenas un paso. Tomar una decisión binaria, sí o no. Pero, si ambos reportes se contradicen rotundamente y las fuentes de los datos son conocidas por ser erráticas, la falta de fiabilidad y la ambigüedad alcanzan niveles máximos. Se vuelve imposible avanzar. El desgaste cognitivo de intentar reconciliar datos falsos o contradictorios es lo que hace que una tarea aparentemente minúscula requiera horas de deliberación agotadora. Es un excelente ejemplo. Y nos demuestra que evaluar un proyecto únicamente por la cantidad de entregables, es decir, por su tamaño, es una trampa mortal en la gestión. Una trampa en la que caen muchísimos gerentes. Todo el tiempo. Un proyecto con 100 pasos perfectamente claros, estructurados y con datos fiables puede ser muchísimo menos complejo que un proyecto de 3 pasos, donde los requisitos cambian cada hora y la información de base es defectuosa. Completamente de acuerdo. La carga de procesamiento mental se dispara cuando el cerebro tiene que actuar como un filtro de fiabilidad constante. Te consume toda la energía. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque por mucho que los modelos de Wood o el de Liu y Li intenten separar la tarea en un entorno estéril de laboratorio, en el mundo real alguien tiene que hacer el trabajo. No podemos borrar al humano de la ecuación final. La tarea no existe en el vacío. Y esto nos lleva directamente a la síntesis monumental que hicieron Gill y Hicks en el año 2006. Ellos revisaron la literatura, que hasta ese momento era, la verdad, un laberinto de conceptos contradictorios. Analizaron 13 definiciones distintas de complejidad y desarrollaron las clases integrales de complejidad de tareas. El modelo CTCC por sus siglas en inglés. Y el gran aporte metodológico de Gill y Hicks fue reconocer formalmente el elefante en la habitación, lo que ellos llaman la dependencia del ejecutante. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Bueno, ellos notaron que, si bien la teoría dicta que aislemos la tarea, como veníamos diciendo, muchas de las definiciones operativas de complejidad se basan en cosas como la carga de información o el grado de estructura percibido. Y ahí ya entra la percepción de la persona. Exactamente. Y el problema de definir la complejidad a través del lente de la estructura es que el reconocimiento de patrones está indisolublemente ligado al conocimiento previo y a la experiencia almacenada de la persona que está observando el problema. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Pensemos en el tablero de instrumentos de un avión comercial moderno. Para un piloto con 20 años de experiencia, ese panel gigante es un sistema altamente estructurado. Lo lee como si fuera un libro abierto. Exacto. Cada luz y cada interruptor tiene una secuencia lógica, conocida y predecible. Pero si ubicamos frente a ese mismo tablero a una persona sin ningún entrenamiento aeronáutico, la percepción es de caos total. Es una desestructuración absoluta. Entras en pánico solo de verlo. Sin embargo, la tarea objetiva, que es operar los controles, no ha cambiado ni un milímetro. Sigue teniendo exactamente las mismas dimensiones de tamaño y variedad que definieron Liu y Li. Pero la complejidad experimentada varía radicalmente según quién está sentado en la silla. Es un ejemplo perfecto. Por eso es tan vital mantener el contraste constante entre la complejidad objetiva, que es inherente a la arquitectura del problema, y la complejidad experimentada, que es puramente subjetiva. Lo que siente la persona en su cuerpo y mente. Así es. Y la investigación subraya esto al analizar los puntos de quiebre cognitivo. Donald Campbell estudió extensamente lo que él llamó la desintegración del rendimiento. Un término que suena casi catastrófico. Es que lo es para la productividad. Es ese umbral inevitable donde el agotamiento mental alcanza su límite absoluto. La tasa de error se dispara de repente y el individuo simplemente colapsa frente a la tarea. Ya no rinde. Es el momento en que la mente se niega a procesar un solo dato más. Un cortocircuito. Precisamente, un cortocircuito. Y lo revelador de los hallazgos de Campbell es que documentó cómo los individuos que poseen lo que él llama complejidad cognitiva pueden posponer ese punto de desintegración. O sea, aguantan más el golpe. Exacto. Las personas con esquemas mentales más desarrollados, con mayor experiencia almacenada en ese tema en particular, o con una capacidad superior para sostener múltiples perspectivas simultáneas. Funcionan como un escudo.
Funcionan literalmente como amortiguadores ante la complejidad objetiva. Pueden sostener un rendimiento aceptable por periodos muchísimo más prolongados antes de colapsar. Y lo hacen enfrentando exactamente las mismas 10 dimensiones de dificultad que destrozarían rápidamente a un novato en minutos. ¡Qué interesante! Esto comprueba de forma definitiva que la tarea sobre el papel y la tarea vivida no son intercambiables de ninguna manera. Ver la experiencia humana como este escudo cognitivo contra la complejidad estructural es un concepto súper poderoso para la asignación de roles en cualquier empresa. Pero hay un detalle crucial aquí. A ver, ¿cuál? Hasta este punto en la literatura, toda la investigación que hemos discutido asume un escenario de uno a uno. Una persona enfrentándose a una tarea, en un cubículo, aislada. Un modelo muy purista. Sí, pero los proyectos que realmente definen a las organizaciones rara vez se ejecutan en aislamiento solitario. Esto nos prepara para el salto evolutivo en la investigación que fue liderado por Thorvald Harem y sus colegas en 2015. Un estudio brillante. Ellos toman todas estas bases teóricas y las insertan de golpe en la realidad operativa del trabajo en equipo, introduciendo el análisis de redes múltiples. La propuesta de Harem es un cambio de paradigma profundo respecto a todo lo anterior. Históricamente, como bien dices, en el análisis de tareas, la persona y la tarea se consideraban entidades discretas. Pero Harem argumenta que en el trabajo colaborativo real, las tareas no son listas estáticas de requerimientos, son redes vivas de acciones y actores humanos. Son sistemas que respiran. Y en este marco dinámico, no se puede medir la complejidad simplemente sumando lo que hace cada individuo por separado. La matemática lineal ya no sirve. El estudio utiliza un ejemplo naval que ilustra este fenómeno de una manera asombrosa. Plantean el escenario de la tripulación de un barco y proceden a analizar 3 roles fundamentales de forma completamente aislada, utilizando las métricas tradicionales de complejidad objetiva que ya mencionamos. Vamos a desglosar esos roles. Perfecto. Primero observan al capital. Al medir sus señales e instrucciones directas, el cálculo de complejidad resulta en un modesto nivel 3. Bastante bajo. Luego analizan al navegante, cuyas tareas de cálculo de rutas y monitoreo del clima arrojan una complejidad de 18. Es más alta por el procesamiento de datos. Y finalmente miden al timonel, que es el encargado de la ejecución física de la dirección, con una complejidad calculada de 14. Bien, entonces, viéndolos por separado, tenemos un 3, un 18 y un 14. Son cifras totalmente manejables para un cerebro humano. ¿Exacto? Pero, si conectamos esto con el panorama general, la intuición aritmética y la gestión clásica de proyectos nos harían pensar que la complejidad total de navegar la embarcación es simplemente la suma lineal de las partes. Lo que haría cualquier gerente de recursos humanos en un Excel. Sumar. El sentido común diría 3 más 18 más 14 resulta en un sistema con un nivel de complejidad general de 35. Parece un sistema sumamente predecible y controlado. Pero la realidad no es así. Para nada. La realidad empírica de las dinámicas humanas destroza esa lógica lineal mediante un mecanismo fascinante que los investigadores denominan ajuste mutuo. El ajuste mutuo. Esto es clave. Es esa capa invisible de comunicación donde la acción de un individuo se convierte automáticamente en una nueva pieza de información que los demás deben interpretar y procesar en tiempo real, ¿verdad? Exactamente. En un barco real en movimiento, los roles no operan en el vacío. Están todos conectados. Si una ráfaga de viento desvía levemente la proa, el timonel ajusta el rumbo físicamente. Y ahí empieza la reacción en cadena. Ese movimiento físico es detectado inmediatamente por el navegante, quien entonces debe recalcular las coordenadas del mapa, lo cual, a su vez, provoca que el capitán analice esos nuevos datos y emita una nueva instrucción correctiva para el timonel. La acción de uno es el insumo del otro. Todo el tiempo. Es un bucle continuo de retroalimentación. Y cuando Harem y su equipo mapearon matemáticamente esta red interactiva, incluyendo absolutamente todos estos lazos de ajuste mutuo, descubrieron que la complejidad real no se acercaba ni por asomo a 35. ¿A cuánto llegó? El cálculo final de la complejidad de la red explotó a un valor superior a 44.000. 44.000. Pasar de una estimación lineal de 35 a una realidad de más de 44.000 puntos de complejidad demuestra un crecimiento exponencial puro. Es una locura. Nos enseña que el error fundamental en el diseño de equipos es enfocarse únicamente en contar los nodos. Ese es el concepto central de Harem, y es revolucionario.
En la teoría de redes, los nodos son los puntos individuales. En este caso, los trabajadores, el capitán, el timonel o las acciones aisladas. Contar nodos es facilísimo, es literalmente lo que hace un organigrama tradicional. Un diagrama de cajas estático. Pero lo que verdaderamente dispara la complejidad estructural son los lazos. Los lazos son las conexiones, las dependencias, cruzadas, las necesidades de coordinación y todo ese flujo de información verbal y no verbal entre esos nodos. Y esos lazos se multiplican rapidísimo. Exacto. A medida que se añaden nodos al sistema, la cantidad de lazos potenciales no crece de forma lineal, se multiplica de forma exponencial. Por eso, entender la complejidad de un equipo requiere observar los espacios intermedios, las conexiones, y no solo a las personas individuales aisladas en sus escritorios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes buscan entender y gestionar mejor su entorno o su propia carga mental. Si sintetizamos esta vasta literatura académica, la conclusión es que evaluar la complejidad requiere abandonar de una vez por todas las impresiones superficiales. Ya no podemos guiarnos por el sentido común únicamente. Debemos dejar de lado el esfuerzo calórico o físico para enfocarnos en la anatomía del problema en sí. Hay que mapear los componentes y sus cambios temporales, como establecieron Wood y Campbell. Separar complejidad de dificultad. Luego, hay que filtrar la tarea a través de las 10 dimensiones de Liu y Lee, prestando especial atención a cargas ocultas como la ambigüedad o la falta de fiabilidad de los datos que nos drenan en silencio. Evaluar si el terreno es firme o no. Hay que reconocer también que la experiencia previa de quien ejecuta actuará como un amortiguador, como demostraron Gill y Hicks. La experiencia salva vidas cognitivas. Y sobre todo, si la tarea involucra a más de una persona, debemos estar hiperconscientes del efecto red que revela Jerem. La complejidad de un grupo de personas colaborando jamás es la suma de sus partes, es una multiplicación masiva de sus interacciones continuas. Todo esto plantea una pregunta importante, y es de hecho la advertencia final que se desprende directamente del modelo de redes de Harem. Es una validación científica de un concepto muy conocido en la gestión de proyectos de ingeniería, que es el mítico hombre-mes, o la ley de Brooks. Ah, sí, la clásica trampa de los proyectos atrasados. Exactamente. Con frecuencia, cuando un proyecto se encuentra severamente retrasado, el instinto gerencial básico es inyectar más personal al equipo. Se hace bajo la creencia inocente de que más manos van a dividir el trabajo y acelerarán la entrega final. Típico. Contraten a 3 más para terminar el viernes. Pero vistos bajo la lente del ajuste mutuo y la explosión exponencial de los lazos de comunicación que acabamos de ver, comprendemos por qué esa estrategia suele fracasar estrepitosamente. Solo empeora el problema. Añadir personas a un sistema, que ya es complejo, no reparte el peso. Multiplica geométricamente las vías de comunicación, las interdependencias y la avalancha de información que el equipo entero debe asimilar de repente. Generan más reuniones, más correos, más alineación. En lugar de acelerar el paso, la tremenda fricción de la coordinación termina ralentizando aún más el progreso. Observar las dinámicas de trabajo propias en nuestras oficinas y determinar si se está intentando solucionar un problema de complejidad exponencial aplicando simplemente una suma lineal de personal es un ejercicio de diagnóstico invaluable. Una reflexión increíble sobre cómo estructuramos y organizamos los equipos de trabajo diariamente. Y este análisis a fondo nos deja con una última incógnita fascinante para pensar por nuestra cuenta de cara al futuro. Un tema que apenas estamos empezando a rascar. Exacto. A medida que integramos activamente herramientas de inteligencia artificial generativa en nuestros flujos de trabajo colaborativos, ¿qué papel juegan realmente en este mapa de redes? Es una gran incógnita estructural. ¿Estamos añadiendo simplemente un nodo pasivo más a la tarea, como si fuera una calculadora avanzada? ¿O estamos introduciendo un agente activo que multiplica los lazos de complejidad e interdependencia a niveles matemáticos que aún no somos capaces de calcular plenamente? Habría que preguntarle a Harem cómo mediría un agente de inteligencia artificial en ese barco. Seguramente el número explotaría mucho más allá de 44,000. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, desempacando la esencia detrás del trabajo. Hasta la próxima exploración.